¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, por supuesto, inmersos en el seguimiento de esta que sigue siendo evidentemente la gran noticia del día, ese verdadero culebrón de la presentación de una demanda de Canelo Álvarez contra DAZN, contra Oscar de la Hoya, contra Golden Boy, en una corte de la ciudad de Los Ángeles. Y quedan obviamente en el recuento, en el primer recuento de los daños, esas 5 preguntas que ustedes vieron en el gráfico, en la presentación de este video, en el sentido de que hay muchas dudas que tenemos por un lado y preguntas que salen solas. Caen solas porque realmente hay muchas dudas sobre cómo se está manejando todo esto y la legitimidad verdadera de las intenciones de Canelo Álvarez. Por eso, la primera pregunta es si va a seguir adelante con esto o va a imitar a Lionel Messi. Y es una pregunta oportuna que merece una respuesta oportuna porque hay ciertas analogías entre el caso Messi y el caso Canelo. Porque si recordamos, Messi entre gallos y medianoche mandó un burofax después de aquella derrota ante el equipo del Bayern de Múnich por 8-2, la vergüenza de ese partido. Lionel Messi como que quiso salirse del barco, pero había una cláusula de salida por 700 millones, había un contrato y había un montón de razones que le impedían hacerlo. Al final Messi, para no ahondar en este tema, resolvió volver a su redil, aceptar las cosas como eran y seguir hasta que quedara libre de contrato. O sea, él reculó. Entonces nos preguntamos, ¿seguirá adelante o va a recular, va a retroceder Canelo Álvarez? Las dos posibilidades son firmes. Y yo hasta que hoy me jugaré un poco más para que retroceda, regrese a tierra y se dé cuenta de que un juicio lo puede beneficiar, pero fundamentalmente lo puede perjudicar. Por aquello que dicen los abogados de que siempre es preferible un mal arreglo que un buen juicio. En este caso, no es descabellado imaginar que quizás montaron un lío para conseguir algo, o tal vez, como en el caso de Messi, deciden ajustarse ante la falta de interesados en pagarles lo mismo. Es decir, ni los 35 millones que ya no le quiere pagar DAZN, ni los 17 que en teoría le ofrecieron, o los que yo me imagino que no deben ser más de 10 millones, que sería lo poco que pueden recaudar hoy con un Canelo Álvarez que no quiere enfrentar a rivales de primer nivel, que es poco conocido en Europa, que estamos en medio de una pandemia, que no pueden vender pago por evento y que en definitiva la gente ha perdido interés casi en verlo, porque ya dejó de ser aquel púgil que prometía ir contra los mejores y nunca fue contra los mejores. Es decir, más de la mitad de México está en contra de lo que ha hecho Canelo y eso no es una novedad. Está allí en las redes sociales, está en los medios de prensa. Digamos que el mexicano al final del día es alguien que ama el boxeo, pero ama el boxeo aquel donde cada boxeador va a buscar los mejores para demostrarle que es mejor y muere en la lucha, muere en la lona, en la arena. No muere antes, ni gana las peleas en los escritorios, jalando ventajas, metiendo cláusulas, aprovechando ser el lado A. No, los grandes campeones mexicanos no necesitan recurrir a eso, porque en el boxeo se gana y se pierde. Se gana con gloria y se pierde con honor. De eso se trata este deporte. Y Canelo no ha cumplido ninguno de esos códigos tan elementales y tan respetables dentro del boxeo. Por esa razón, todo esto que nos imaginamos que se puede estar equilibrando, que mañana nos enteremos de que Canelo resuelve perdonar todo y decir que DAZN sigue siendo una gran compañía y que llegaron a un acuerdo, eso es posible. Entonces, es posible que también Canelo sea otro Messi, que mañana retroceda. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, lo de cartucho quemado tiene varias miradas, pero no lo tomen a poco, es mucho, porque es difícil hoy imaginar el futuro de todo este culebrón. Pero atención, este litigio que está iniciando Canelo Álvarez puede traerle varios problemas. El primero ya lo dijimos en el video anterior, que puede ser contrademandado, porque él no era empleado de DAZN, él era socio de DAZN, pero además este litigio le puede impedir pelear por mucho tiempo y ninguna promotora va a firmar con ojos cerrados luego si él sale de DAZN
y quiere que alguien lo lleve hacia su lugar, sea Al Haymon, sea Top Rank o sea cualquier otra. Porque ninguna promotora va a firmar con ojos cerrados, con un atleta millonario que se maneja con abogados y que los puede meter en un lío parecido en cualquier momento. Es decir, normalmente los grandes promotores cuidan mucho su bolsillo porque gastan mucho dinero y están expuestos a que cualquiera de los integrantes, de los miembros de su establo, lo lleven a un juicio. En el caso de Canelo van a estar siempre con esa espada de Damocles encima. Entonces los contratos con Canelo van a ser quirúrgicos, van a ser medidos letra por letra y nadie quiere caer en eso. En este caso, ¿qué debe ocurrir con Canelo? Va a formar su propia empresa. Eso es lo que el futuro transmite para este boxeador. Y en ese caso, tener una empresa propia, siendo un boxeador mexicano con poco rodaje aquí en los Estados Unidos, dentro de los escritorios, dentro del negocio del boxeo, ese donde hay verdaderos halcones que conocen como nadie, los vericuetos, esos que asesoran a exboxeadores como el propio De La Hoya o como el propio Floyd Mayweather, que han nacido en este país y son de este país. En ese caso, para Canelo se puede hacer cuesta arriba y va a necesitar que otros lo representen. Es decir, no va a ser la empresa de Canelo, va a ser la empresa de otros que lo utilizan a Canelo como la cara de la misma. Y eso es muy peligroso siempre, porque hay que firmar también documentos que llevan cláusulas. Y además hay otro problema. Los rivales que en el futuro vaya a enfrentar Canelo Álvarez van a tener buena memoria y sabrán lo que les cobraron los que ya enfrentó bajo DAZN y le van a cobrar lo mismo. Y al mismo tiempo, acá hay otro problema más. Se ha hablado tanto de las famosas cláusulas que les obliga a firmar Canelo, que los que vengan, además de pedirle mucho dinero, van a aclarar que con cláusulas no lo enfrentan y no lo van a enfrentar. Entonces, Canelo Álvarez sí es ya un cartucho quemado y seguramente volvemos a la otra pregunta. Va a tener que volver con DAZN porque se le va a hacer muy difícil poder trabajar con otras promotoras bajo todo ese escenario, todos esos truenos. La tormenta es muy grande y seguramente no le va a convenir, o al menos le van a asesorar y le van a decir mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esta tercera pregunta tiene que ver con el que terminó de ser la mecha que hizo explotar este culebrón. Me refiero al turco Avni Yildirim. Pobre Yildirim, que capaz que no tenía nada que ver, digo, pero él aparece como digamos, el protagonista principal de la telenovela. Vean ustedes la metáfora, ¿no? Porque las telenovelas turcas realmente son muy buenas y se han convertido en un producto de exportación de Turquía. Vaya, y aparece este Yildirim en medio de un culebrón donde él ha sido el factor desencadenador de todo el lío. Porque recuerden algo, todo empezó con Yildirim y empezó con el CMB cuando apareció de la nada. El CMB, cuando no, inventando. Además de haber inventado lo del título franquicia, le inventaron a Yildirim como rival de un título que había quedado libre, un título al cual nunca Canelo osó aspirar mientras fue Benavides el campeón. Sale Benavides, que se pasa en el peso, y allí a Canelo se despertó el afán por querer ese título. Y les aparece en el primer lugar de la clasificación este pobre Yildirim, que fue sparring de Canelo, que podrá ser un buen boxeador, pero no tiene ni el nombre, ni es un boxeador de primer nivel para estar aspirando a un título de ese tipo, pero casualidad apareció en el primer lugar y levantó la mano Canelo, explicando que quería enfrentarlo porque quiere la gloria, porque quiere enfrentar a los mejores. Ahora, en esas comunicaciones que hubo cuando le mandó decir a Athletic que él quiere enfrentar a los mejores y DAZN no lo deja, nos preguntamos, ¿Yildirim es uno de los mejores? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, es uno de los mejores para el tipo de boxeador que anhela y desea enfrentar Canelo Álvarez. Porque Rocky Fielding no era de los mejores. Sergey Kovalev, o al menos ese Kovalev que subió al ring, no era de los mejores. Ni tampoco eran todos esos del casting que estuvieron aspirando a enfrentar a Canelo, como David Lemieux, por ejemplo, como Reader, como otros más que aparecieron en esa lista que Oscar de la Hoya le puso a DAZN, y ninguno pasaba de segundo nivel para atrás. O sea, Canelo Álvarez tiene en su mente un tipo de boxeador
como eventual rival que hace el tipo de este Yildirim. Entonces tiene razón, no lo dejan enfrentar a los mejores. El problema es que los mejores que aspira Canelo nunca son los mejores que queremos nosotros, los fanáticos, y que quiere en realidad la prensa que actúa de manera honesta y que le exige a los mejores que se enfrenten con los mejores. Y la cuarta pregunta que necesita una respuesta tiene que ver con DAZN. Es un poco jocoso el término porque hace, digamos, un poco al sarcasmo, llama al sarcasmo. El hecho de que si DAZN tendrá una cláusula, entre comillas, escondida, que sea anti-Canelo, porque lo de cláusula lo ha impuesto precisamente el mundo, ese universo de Canelo, donde cada rival necesita pasar por un escritorio y aceptar determinadas condicionantes para enfrentarlos, y todo eso son esas famosas cláusulas confidenciales. Bueno, ¿habrá alguna cláusula confidencial entre la documentación que haya firmado con DAZN que sea anti-Canelo o que fuera creada por esta compañía británica para protegerse de algo como lo que está ocurriendo hoy? Esa es la pregunta del millón. Y esa es la kriptonita que podría tener DAZN para anular a Canelo. Y ¿saben una cosa? Yo creo y estoy seguro que la tiene. Yo creo que DAZN no firmó de ojos cerrados. ¿Será la empresa DAZN USA, la de Estados Unidos? ¿Será en esa distribución única cediendo derechos a Canelo para que él también fuera parte del negocio? O tal vez el hecho de que sea mexicana su empresa y que funcione en México, y que él sea socio de DAZN. DAZN, ustedes ayer les informábamos, se confirmó hoy, está despidiendo personal en todo el mundo y se está quitando de arriba gastos superfluos. Y parece, y esto es verdad, parece poco interesada en seguir transmitiendo boxeo. El boxeo para DAZN era una aventura en la cual los embarcó Eddie Hearn. Y Eddie Hearn, que está muy callado en estas últimas horas, está mirando hacia otro lado. Está como que no importándose mucho de eso porque en realidad él es un socio estratégico de DAZN. Eddie Hearn no es DAZN, tiene su propia compañía y él está negociando con otras televisoras para ver dónde lleva a sus boxeadores. Ante ese panorama, cualquier empresa que se haya metido en un territorio nuevo o desconocido, lo primero que hace es protegerse de posibles daños. Y este es uno de esos posibles daños. Por esa razón, yo creo que DAZN sí tiene su kriptonita bien guardada. Yo creo que tiene cláusulas firmes y muy rígidas anti-Canelo. Y esas cláusulas son las que hoy los mantienen tranquilos, sin salir a la prensa y esperando la citación correspondiente para ir a responder en las cortes y poner allí la documentación correspondiente. Yo creo que DAZN está bien protegida y que todo este culebrón quizás fue montado precisamente para lograr cosas que definitivamente Canelo está viendo que se van perdiendo y no tiene cómo recuperarlas, porque su imagen se ha perdido, porque ha perdido la posibilidad de grandes peleas, de grandes escenarios, y la televisión hoy se convirtió en otra cosa, y en esa otra cosa que se ha convertido es excluyente tener o no tener a Canelo Álvarez. Es descartable porque ya pasó el momento de los grandes eventos en los cuales una sola figura podía aglutinar toda la atención. Todos los errores cometidos han llevado a que en definitiva el fanático se canse de Canelo Álvarez y el que no es fanático ya ni lo recuerda, es decir, prácticamente no lo conoce, al punto que DAZN se dio cuenta que en el territorio europeo, donde tiene su sede, donde tiene su mayor cantidad de suscriptores, les va o les viene que pelee o no pelee Canelo Álvarez. Y esta es la última pregunta, por eso les tomé un descanso para la presentación, porque realmente es la madre de todas las preguntas y es el punto clave en todo este culebrón hacia un lado o hacia el otro. Si sigue o si no sigue, el tema de la olla hoy dejó en claro más o menos hacia dónde va la estrategia, el plan, el legal que empieza a realizar el equipo detrás de Canelo para tratar de cobrar o mejorar su posición, porque realmente su posición no es buena. De acuerdo a lo que habló en las últimas horas Oscar de la Hoya en declaraciones que recogió ESPN, el coraje de Canelo es contra DAZN, dijo de la Hoya,
Ellos son los que se niegan a honrar el contrato al no aprobar los oponentes pendientes que les hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad requerida bajo contrato. A pesar que nuestro contrato, dijo De La Hoya, específicamente le da a Golden Boy el derecho de esperar hasta que la pandemia haya terminado y los fanáticos puedan regresar. En el mejor interés del boxeo, Golden Boy está haciendo todo lo posible para realizar grandes peleas. Seguimos listos, dispuestos y capaces de concretar una pelea para Canelo lo antes posible, dice Oscar De La Hoya. Cualquier seguidor que esté poco informado o desinformado al ver esto, tiene que quedar estupefacto. Y le asistimos en la razón que tiene para quedar de boca abierta sin entender de qué se trata. Porque después que ayer nos enteramos por, digamos, intermedio de The Athletic y de la boca de los mismos representantes de Canelo, que Canelo está demandando a De La Hoya, que De La Hoya al día siguiente diga lo que está diciendo, realmente es como para que uno piense o yo estoy loco con lo que estoy viendo o esto es un mundo paralelo, es decir, De La Hoya está en un mundo y Canelo en el otro. No, se lo vamos a explicar. Aquí llegamos a la conclusión de que en realidad lo que ocurrió con De La Hoya, que la demanda contra De La Hoya es totalmente artificial. Porque, y aquí viene el tema, la teoría, es que Golden Boy es una empresa de Estados Unidos, lo que reafirma la presunción de que Canelo aquí en este país no tiene fuerza suficiente. O sea, él entró a este negocio de DAZN como una empresa mexicana y no como un pugilista contratado en este país. O sea, es posible que todo esto quede hasta por fuera eventualmente de alguna alusión a la ley Muhammad Ali. Son tres empresas que se han unido, Canelo Promotion, Golden Boy Promotion y DAZN USA o DAZN de Inglaterra. No sé cuál de ellas. Pero estas tres empresas firmaron una serie de acuerdos que tienen como eje, digamos, las presentaciones de Canelo Álvarez que distribuye a todo el mundo DAZN, cobra por eso y a su vez le paga a Canelo Álvarez. En ese caso, lo que Canelo parece estar haciendo con esta demanda contra Oscar De La Hoya es tratar de que todo el juicio se traiga para Estados Unidos, todo sea aquí y la gran perjudicada sea una empresa de este país, en este caso sería Golden Boy, lo que justifica, digamos, las decisiones que se tomen en corte, porque no entendemos esto de que Oscar De La Hoya habla como si ayer no hubiera pasado nada, como si él no fuera demandado. Entonces, ¿quién va a demandar a DAZN? De La Hoya está en corte como culpable del mal, no como perjudicado. Entonces, en este caso, como que uno se confunde un poco. Por eso, yo les digo que lo nuevo que hay al día siguiente es que lo de ayer tiene parte de algo que es falso. Porque si Oscar De La Hoya hoy no alude a que lo demandaron, es porque él no fue demandado. En ese caso, esa demanda es artificial, es ficticia y se está haciendo por un tema técnico-táctico. Vamos a utilizar esa terminología. Técnico-táctico para que haga sentido de que se esté llevando a juicio a DAZN, una compañía europea, aquí en Estados Unidos, porque la gran afectada va a ser precisamente Golden Boy. Entonces lo que hay que esperar es que, en primer lugar, esto sirva como presión. Golden Boy va a exigirle a DAZN que pague a quien sea que le pongan, o sea, que salga esa pelea con Yildirim, con el turco, y que le paguen los 35 millones a Canelo. De lo contrario, va a ser Golden Boy, que se siente presionada y demandada por Canelo, la que a su vez va a demandar a DAZN. ¿Y qué es lo que puede pasar con esto? Que DAZN acepte, o de lo contrario, que no acepte y sean ellos los que demanden a Canelo aquí en Estados Unidos y el lío escale, suba a otro nivel y todos nosotros sigamos atentos a este culebrón en los juzgados, pero no en los ring de boxeo. Y ese es el gran tema. Canelo está saliendo del boxeo, se está convirtiendo en un empresario y hay que ver a quién le interesa esto, ¿verdad? A los que estamos en este mundo del boxeo nos interesa porque vivimos para esto, pero el resto de la gente, los que le dedican un poco de su tiempo a ver boxeo, ¿les interesará esto? No, no les va a interesar. Se van a olvidar de Canelo y Canelo está siendo perjudicado porque cuanto pase más tiempo sin pelear, más tiempo la gente recordará que algún día Canelo apareció en el panorama del boxeo prometiendo convertirse en la gran figura, en esa gran estrella que necesita siempre tener
el boxeo de esta zona del mundo que necesitamos nosotros, los latinos, los que hablamos en español. No se convirtió en eso y se convirtió en esto que estamos viendo hoy en una corte de Los Ángeles, peleando por derechos que seguramente no los tiene y que seguramente no los va a tener.